tardes, chicos. Mi nombre es María de los Ángeles. Yo soy técnica dental. Soy representante de Ivocler para todo el sur de Latinoamérica. Y hoy voy a presentar la línea de IPS Classic. IPS Classic es una cerámica sobre metal. ¿Sí? Sé que ustedes están en el primer año. Que el próximo año van a empezar a trabajar con prótesis fija, van a empezar a estudiar prótesis fija. ¿Alguno me quiere contar si ya saben más o menos cómo son los pasos de la prótesis fija? ¿Alguno me quiere contar si saben los pasos o de qué se trata la prótesis fija? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, arranquemos. ¿De qué se trata la prótesis fija? Hay diferentes tipos de prótesis para hacer restauraciones únicas. ¿Sí? Entre ellas existen las metalocerámicas y las libre de metal. Son cerámicas que son cerámicas que se pueden hacer sobre restauraciones de metal o sobre restauraciones libres de metal. En esta primera instancia lo que vamos a ver son restauraciones sobre metal. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esta línea, cuando nosotros hablamos de esta línea, de la línea de metalocerámicas, ¿sí?, de nuestra empresa, nosotros tenemos años de trayectoria. Nuestra primera cerámica se creó en el año 1976, ¿sí? La cerámica IPS Classic con nomenclatura ChromaScope. ¿Saben qué es la nomenclatura de ChromaScope? El muestrario de colores. ¿Vieron el muestrario de colores? Ustedes van a empezar a trabajar, cuando empiecen a trabajar con prótesis fija, van a trabajar con muestrarios de colores, ¿sí?, en donde estos muestrarios van a ser universales. Hoy en día el color, el muestrario más universal, es el denominado AD, Vita Classic, ¿sí? Colores A1, A2, A3, A3,5. Esto lo van a ver en prótesis fija y en prótesis removible también, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un muestrario que se llama ChromaScope, todavía lo tenemos para algunas de nuestras líneas, y esta cerámica se creó en el 1989 con ese color de muestrario. Luego la fábrica determinó que tenía que ser más universal con sus colores y crea IPS Classic con muestrario de Vita Classic. O A1, A2, A3, A3,5. Esta cerámica nace en el año 1992. Esta fue la transición que tuvieron todas nuestras metalocerámicas a lo largo de todos estos años. La última cerámica que se creó fue el año 2015, IPS Style. Es una cerámica diferente, mucho más compleja que IPS Classic, pero que bueno, se pueden lograr resultados mucho más estéticos. ¿Sí? No sé por qué no funciona el punto. Bien, entonces, aquí están la pirámide de nuestras líneas. Nosotros tenemos en la base de la pirámide la línea más económica que van a encontrar en el mercado. Nuestra línea es una cerámica desde el zapato de alta fusión. Cuando hablo de alta fusión es la cerámica va a un horno de cocción y lleva a una temperatura final, porque se cocina en varios rangos de temperatura en los hornos de cerámica, y su temperatura final es de alta fusión. ¿Por qué hablo de alta fusión? 920 grados, ¿sí?, como pueden ver acá, con nomenclatura A, como les comentaba anteriormente. Esta es la línea más económica que nosotros tenemos
Luego tenemos una línea que está en el medio de la pirámide. También es una cerámica de alta fusión, pero ya tiene otro componente aparte del feldespato, que está enriquecido con leucita. Leucita es un componente que le da resistencia al feldespato, ¿sí? Entonces, Ivoclar crea esta cerámica para aportar más resistencia. Esta cerámica también es de alta fusión y adicionalmente a IPS Classic tiene los colores bleach dentro del muestrario, como pueden ver acá. IPS Classic no tiene colores bleach. Para esta región todavía no es muy utilizado el color bleach, ¿sí? Pero para las regiones más del norte sí utilizan más el bleach, como Estados Unidos, México, ellos eligen más el bleach. Y luego, por último, la cerámica de Stein, que es una cerámica de baja fusión. Esto tiene muchas ventajas al ser de baja fusión, ¿sí? Porque no llevamos el metal a alta temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso, pero sí hay que considerar que las cerámicas de baja fusión siempre son mucho más confiables, ¿sí? Entonces, esta también tiene muestrario Gadader con colores bleach, pero esta cerámica no tiene feldespato. Feldespato es un componente, es un vidrio. Feldespato es un vidrio. Esta cerámica no tiene feldespato. Está compuesta por leucita, fluoroapatita y oxiapatita. Es una cerámica mucho más luminosa que el resto de la línea, mucho más estética, pero a su vez mucho más compleja para la carga de cerámica. Bien. Entonces, cuando hablamos de prótesis fija de metalocerámica, hablamos que hay una estructura de metal que se recubre con cerámica, ¿sí? Entonces, estos dos componentes son un matrimonio, yo los denomino matrimonio. Siempre tienen que ir por el mismo camino. Entonces, cuando hablamos de aleaciones preciosas, que puede ser oro, ¿sí? Nosotros, entre otros, nosotros trabajamos con este tipo de metal, se llama forol, tiene un 61,4% de níquel y 25,7% de cobalto cromo, ¿sí? Son aleaciones que están compuestas con diferentes tipos de metales, y esto hace que sea muy estable para la carga de cerámica. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta yo como protesista? Es que el metal que voy a elegir para hacer la carga de cerámica tiene que tener el mismo coeficiente de expansión térmica que la cerámica. ¿Qué hablo cuando hablo de coeficiente de expansión térmica? El metal, cuando entra al horno, se expande, ¿sí? Y luego se contrae. Entonces, la misma expansión y la misma contracción tiene que tener la cerámica. Por eso tengo que trabajar con metales dentro del rango que esté en mi cerámica también. Porque si no es así, se desprende la cerámica o se forman fisuras, porque no tiene el mismo coeficiente de expansión térmica, justamente. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Ustedes, a partir del año que viene, que van a empezar a estudiar prótesis fija, y a lo largo de toda su carrera, van a empezar a ver todas esas siglas que les van, ya va a llegar el momento que les va a ser familiar, ¿sí? CTE va a ser familiar, coeficiente de expansión térmica. Eso lo van a ver en todos lados, en todos los potes de cerámica, en todos los potes de metal. Todos los fabricantes por obligación lo tienen que dar. Bien. Aquí, como dice la presentación, unión fuerte y confiable para todo tipo de estructuras metálicas. Dentro de las estructuras metálicas, nosotros hoy en día en la odontología global tenemos tres tipos de técnicas para hacer estructuras metálicas. ¿Cuáles son esas técnicas? La técnica más convencional, que es esta, ¿sí? Estoy marcando aquí, esta. ¿Y cómo se crea? Se hace un casquete de cera arriba del modelo, se encera, luego se pasa
a un aro de revestimiento, se reviste esa cera, lo van a ver el próximo año. Esto pasa a un horno de quema, esa cera se derrite y luego lo que tengo en negativo pasa en positivo con el metal, con la técnica de Fronda. ¿Sí? ¿Es aquí Fronda también? ¿Sí? Bien. Entonces obtengo estas estructuras a través de un encerado analógico que le llamamos, ¿sí? Un encerado que nosotros lo hacemos manualmente. Hoy en día, con el avance de la digitalización, podemos hacer casquetes diseñados. ¿Ustedes han escuchado software de diseño para dientes? ¿Lo han visto en internet? ¿Lo han visto en algún lado? ¿En la televisión, en internet, en las páginas de odontología? ¿Lo vieron? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, lo que yo hice en cera, lo voy a hacer en el software de diseño, exactamente lo mismo. En vez de hacer un encerado analógico, manual, lo hago a través de un software de diseño. Y obtengo una imagen, en donde esa imagen la voy a exportar a fresadoras o a impresora 3D y voy a obtener, si es impresora 3D, casquetes impresos en 3D metálicos. Si es fresadora, casquetes fresados. Entonces, hoy en día, a nivel global, existen tres técnicas: analógica, de impresión, ¿sí? Y fresadas. Esto está avanzando muy rápido, muy rápido. Si bien nosotros todavía estamos mucho por el camino analógico, ¿sí? Pero ustedes van a empezar a trabajar con esto a lo largo de su carrera, ¿sí? Con la odontología digital. Entonces, tienen que ir viendo de lo que están haciendo de manera analógica. Es fundamental que ustedes aprendan de manera analógica, aprendan manualmente para después volcarlo a lo digital, ¿sí? Porque es la única manera que yo lo puedo volcar sabiendo qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero lograr con una computadora, ¿sí? Con un software de diseño. Entonces, lo tiene que saber bien analógicamente. Bien, entonces, hay tres técnicas. Otra de los puntos muy importantes para una restauración de metalocerámica, ¿sí? Es esto. Es cómo diseño las estructuras. Fíjense que del lado derecho de ustedes la estructura está fina y del lado izquierdo la estructura está con un espesor considerable. Esto es metal y esto es cerámica, ¿sí? En la figura. Entonces, a la hora de hacer el diseño metálico, del casquete metálico, el casquete tiene que tener una estructura suficiente para soportar el vidrio que yo le voy a cargar arriba a mi casquete metálico, ¿sí? El feldespato es un vidrio. Entonces, tiene que tener una estructura. Esto es muy simple de pensar. Si yo hago una estructura fina, con bordes que estén en punta, en 90 grados, ¿sí? Es lo mismo que yo le tiro a un vidrio una piedra. ¿Qué le pasa al vidrio? Se quiebra. Lo mismo pasa acá. Se va a quebrar. Entonces, necesito hacer una estructura metálica que tenga el suficiente cuerpo como para soportar el feldespato y adicionalmente que tengan sus bordes redondeados para que no se fracture el feldespato. Entonces, es fundamental que nosotros, desde la base del metal, logremos estructuras que puedan soportar ese feldespato. ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo logramos eso? Con un encerado anatómico, con un encerado que va a seguir la anatomía del muñón del paciente, ¿sí? Con puntas redondeadas. Entonces, ¿correcto? Es este diseño, incorrecto es este. Al igual en sectores posteriores, es exactamente lo mismo, la misma técnica. Ahora, también importante aquí, fuentes. Cuando yo hago estructuras de fuentes, ustedes van a empezar a diseñar fuentes.
cuando hacen estructuras, las estructuras, los conectores que le llamamos, tienen que tener un espesor también suficiente. No puede tener este tipo de espesor y con este diseño. El diseño siempre tiene que ser igual de un lado que del otro. Porque hay fuerzas dentro del metal y la cerámica. Que lo que hace, y la masticación, lo que hace que se pueda llegar a desprender el metal de la cerámica con la misma fuerza masticatoria, ¿sí? Entonces, necesito hacer estructuras que tengan el mismo espesor. Por eso existen los calibres de cera, para que ustedes vayan midiendo lo que vale en cerámica. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Sí? Bien. Segundo punto importantísimo. Importantísimo. Mecanismo de unión. Nosotros contamos con tres mecanismos de unión entre el metal y la cerámica. Uno es la unión mecánica, que es un 15%. Es a través del arenado con óxido de aluminio. Ahora les voy a explicar el proceso cómo es. Luego tenemos unión compresiva, como les comentaba, el coeficiente de expansión térmica, que tenemos un 15% de unión. ¿Por qué es un 15% de unión? Porque el metal hace esto, la cerámica hace esto sobre el metal. Este es el metal, esta es la cerámica, ¿sí? Está unida químicamente por un 70%, pero a su vez, unión compresiva, la cerámica abraza al metal, ¿sí? Si el coeficiente de expansión térmica es diferente, la contracción del metal va a ser diferente a la de la cerámica. Y esto que la abraza, si contrae más de lo que puede llegar a contraer la cerámica, queda un espacio y la cerámica se desprende. Por eso es muy importante que tenga el mismo coeficiente de expansión térmica, el metal que la cerámica. Y por último, la más importante de todas es la unión química, la oxidación, que nosotros le llamamos, y aquí le llaman la desgasificación. Desgasificación. ¿Qué fenómeno es este? Este es un fenómeno que nosotros generamos a través de una oxidación, llevando el metal, la estructura metálica, al horno. Esta estructura metálica libera óxidos, ¿sí? Y esos óxidos que libera se unen al vapor. Y ahí se genera la unión química. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, ¿cuál es la más importante de todas? La unión química a través de la oxidación. A través de la oxidación. Bien. Entonces, ¿se entendió las tres uniones fundamentales? ¿Sí? Bien. Entonces, procesamiento de las aleaciones. ¿Cómo es el procedimiento de las aleaciones? ¿Cuál es el procedimiento que yo tengo que hacer? En primer lugar, tengo que utilizar fresas de carburo de tungsteno para desgastar el metal. Cuando el metal sale del aro, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un casquete de cera donde lo vamos a llenar con un revestimiento. Ese revestimiento tiene forma de aro, por eso le decimos aro, no sé cómo le dicen acá. ¿Sí? ¿Aro? Sí. Aro lo enviamos a un horno de quemado de cera, la cera se derrite y esa parte del revestimiento queda en negativo. ¿Qué tengo que hacer? Fundir el metal, pastillas metálicas, fundirlas con una fronda, le dicen acá. Sí, fronda, sí, con un soplete. Se funde el metal y copia todo lo que habíamos encerado. Entonces, ahí me queda el metal dentro del revestimiento. Rompo el revestimiento y tengo que limpiar el metal. ¿De qué manera lo limpio? Primer paso, sacando todo el revestimiento lo más posible. Luego, arenando con óxido de aluminio. Existen arenadoras, ¿sí? Con óxido de aluminio. Y aquí hay que sacar el resto del revestimiento.
Luego de eso, pasar fresa de carburo de tungsteno. Y esto también es fundamental, chicos, que lo vean. Solo en dirección horizontal y en una sola dirección. ¿Por qué? Porque si yo hago este movimiento con la fresa, ¿sí? Voy de un lado al otro, todo lo contaminado que quiero eliminar lo vuelvo a traer. Entonces, es fundamental que ustedes usen la técnica de pasarle la fresa al metal en una sola dirección, ¿sí? Luego de eso, se vuelve a arenar. Se arena con óxido de aluminio de 105 micras. Todo va a depender de la indicación del fabricante del metal, pero por lo general se utiliza 110, no sé, ¿sí? Bien. Luego se limpia con una pistola de vapor, o si no se puede limpiar con pistola de vapor, lo que se recomienda es ponerlo en un ultrasonido con alcohol isopropílico, que es un alcohol mucho más puro que el etílico, a 10 minutos en un recipiente de ultrasonido. Eso también es otra manera de limpiar el metal, ¿sí? Y luego de eso se pasa, el cuarto paso, perdón, es la oxidación, que también nos vamos a ver las instrucciones del fabricante, porque hay fábricas que indican que se tiene que oxidar o desgasificar a 980 grados, otro a 950, todo va a depender de la indicación del fabricante. Por eso es muy importante que lean los manuales de los productos que van a utilizar. Todos los productos tienen sus manuales, todas las fábricas hacen manuales, nosotros hacemos manuales. Y en los manuales está toda la indicación de cómo debo utilizar el producto. ¿A ustedes les pasa que compran un celular? Todos tienen celular. ¿Cuántos de ustedes leyeron los manuales del celular? Ninguno. ¿Y no les pasa que a los 2 años de tenerlo encuentran una herramienta que no sabían que existía y que está buenísima? O que lo ven por tutoriales. Eso está en el manual, chicos. Entonces, tengo que aprender a leer los manuales, tanto para productos como para equipamientos. Los manuales describen todo. Entonces, último paso, oxidación, limpieza de metal, en donde consigo la liberación de cristales, de óxido de cristales, para la unión química. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bien. Porque el profesor dice que el próximo examen va a ser sobre cerámica, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿cómo utilizo la cerámica en el laboratorio? Primer paso, obtengo el metal a través de la técnica que elija. Luego, de la oxidación, opacador. El opaco se pone en 2 pasos. El opaco de IPS Classic lo voy a conseguir en 2 pasos. El primer paso le llamamos primer paso opaco o wash opaco. Esto, como ven acá, que se ve el metal y se ve un poquito opaco nada más, es la primera unión que se genera entre el metal y la cerámica. Entonces, la indicación del fabricante es poner una pincelada muy delgada para generar esa unión, y luego en la segunda carga de opaco sí hacemos el recubrimiento de toda la estructura metálica. Ahí sí tengo que verificar que la estructura metálica esté bien cubierta y que no haya quedado ningún espacio gris, porque si no, eso se me va a reflejar en la cerámica. No se olviden que nosotros estamos trabajando sobre masas cerámicas, que son masas vítreas, ¿sí? Bien, luego de colocar el opaco sobre el metal, coloco la dentina y luego el incisal. Después de las cocciones de cada una de estas masas cerámicas, textura de textura superficial y glaseado. Y aquí obtengo mis coronas. Bien.
¿Se entendió el paso a paso de que obtengo el metal hasta que hago la carga de cerámica y la limpieza del metal? ¿Esa parte se entendió? ¿O más o menos? ¿Mazo? ¿Quieren que repitamos algún paso? ¿Sí? Nadie habla, ¿qué les pasa? ¿Más o menos? ¿Repetimos? ¿Quieren? Bueno. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Repetimos? Bueno, están tímidos los chicos. Sí. Bien. Una frase. Sí. Bueno, jóvenes, mientras mira que les va explicando, es muy interesante lo que quiero hacer en este caso. Esto especialmente es para cerámica, que al año les toca a ustedes. Y están conociendo ahorita, este es oportuno, digamos, preguntarle, digamos, la carga de cerámica, cómo van cargando sobre metal, cómo se les clasifica el metal, cómo vamos a poder crear ese metal. Hay otras cosas, por ejemplo, como se ha dicho, la cera que se va a adaptar, la cera calibrar sumamente delgada. Hay diferentes espesores, entonces según eso vamos a calibrar todos los metales, calibrar todas esas cosas. Hay, por ejemplo, si va en una punta, ¿qué ocurre? Como ustedes han dicho, o sea, arrojamos una piedra allá, el vidrio se rompe, es lo mismo que se va a capturar la persona. Entonces tiene que fijarse bien. Entonces, ahora los materiales que ellos están proveyendo, porque todo ese material que están aquí, que estamos dando, es muy importante, muy interesante para poder ya obtener que ustedes, por ejemplo, cómo pueden hacer, cómo pueden realizar. Ya conocen ustedes la anatomía dentaria, cómo es el diente, qué forma tiene. Cada pieza dentaria, por eso se tiene que aprender para poder tener en la mente, porque no es que vas a buscar el libro, en busca del libro se va a perder el libro. En la mente, aquí en el cerebro, aquí adentro del disco duro, tiene que estar dibujando el diente todos los días. Eso quiere decir, por ejemplo, como les he dicho hace un momento, el celular que hoy en día no sacan el provecho, les digo este momento. Ustedes más que juegan y juegan. Ojalá que quisiera que los estudiantes aprovechen estas oportunidades, porque antes no existía esto aquí adentro. Aquí, uno miraba era solamente el dibujito, nada más. Ahora ustedes han dedicado eso. En cambio, aquí tenemos, mira, ella seguramente va a poder, digamos, una autoridad, digamos, que tengamos. Ustedes pueden estar mirando constantemente, van mirando y van aprendiendo y van mejorando aquí en la mente. Ustedes seguramente te van a ver la fácil. Y cuando expliques sobre el metal, qué es lo que estás haciendo, ya lo entendiste y lo vas a poder aprender. ¿Entienden? Perfecto. Sí. Bien, continuamos. Bueno, ahora les voy a presentar IPS Classic, que es la cerámica con la que ustedes van a comenzar a trabajar. IPS Classic es una cerámica de fosfato de alta fusión y se utiliza para técnica de estratificación. Eso también, la técnica de estratificación, lo van a escuchar a lo largo de toda su carrera. ¿Qué es todos los que elijan ser ceramistas, ¿verdad? ¿Qué es la técnica de estratificación? Es colocar las masas cerámicas una a una sobre el metal. Eso es la técnica de estratificación. Bien. Otra de las cosas que van a ver a lo largo de toda su carrera, tanto los que se van a dedicar a prótesis removible como los que se van a dedicar a prótesis fija, es esto, el muestrario de colores. El colorímetro. Nuestro colorímetro está basado en la guía ADE, se llama ADE, de colores Vita, ¿sí? Vita Classic. Esto también lo van a ver a lo largo de su carrera. Como pueden ver, IPS Classic viene desde el A1 al D4. ¿Ustedes vieron una vez un muestrario de colores? ¿Sí? ¿Saben cómo se lee el muestrario de color? ¿No? ¿Ven que el muestrario de color está dividido en 5 sectores? ¿Sí? Le voy a hacer un ejemplo muy simple, mucho más complejo, pero te lo voy a hacer bien simple para que ustedes lo entiendan. Entonces, dentro de estos 5 grupos tenemos diferentes colores cromáticos. ¿Qué es el croma? Es
el color que yo estoy viendo, ¿sí? Estos los veo más blancos, estos más amarillos. A su vez, estos cinco grupos tienen diferente valor. ¿Qué es el valor? Esto lo van a ver tanto en prótesis removibles como en prótesis fijas. El valor es la escala de gris que yo veo en color. Cuanto más valor, más blanco. Cuanto menos valor, más gris. Entonces, ustedes ven colores blancos aquí, pero este es más oscuro que este. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Y ven colores amarillos aquí, pero este es más oscuro que este. Al igual que el B, el C y el D. Pero si nosotros lo ponemos en blanco y negro, este grupo y este tienen todo el mismo nivel de gris. El mismo nivel de gris, el mismo nivel de gris, eso es el valor, pero con diferentes cromas. Entonces, por eso, todos los muestrarios van a estar identificados por grupos, en donde van a tener el mismo valor, pero diferentes cromas. Entonces, si yo elijo un color A1, por ejemplo, y lo quiero llevar a una 3,5 porque me quedó claro, porque el paciente tiene un color mucho más elevado, con mucho más croma, lo puedo pigmentar fácilmente con los pigmentos externos. Entonces, por eso, fue algo muy simple, pero por eso ustedes van a ver que todas las guías de colores están divididas por grupos. Es porque tienen el mismo valor, la misma cantidad de gris, pero diferentes cromas, unos más intensos que otros. ¿Se comprendió? O más o menos. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bueno, perfecto. Es muy complejo el tema de color, chicos, es muy complejo el tema de color. Yo les cuento mi experiencia como técnica dental. Yo para entender, yo soy ceramista, me recibí en el año 2006 en Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario. Y en el año 2009 me dediqué plenamente a odontología digital. ¿Sí? Plena, o sea, desde cero a fin. Solo que nunca dejé de cargar cerámica, nunca dejé de pigmentar mis dientes. Entonces, para entender el pigmento, para entender a dónde quería llevar, tuve que aprender color. ¿Dónde aprendí color? La Universidad de Odontología no me dio esa ventaja de aprender color. Entonces fui a estudiar color a la Universidad de Bellas Artes. Ahí sí pude entender cómo se lee el color en los dientes. Entonces, es un tip que yo siempre les comparto a los alumnos. Es una adicional, es una herramienta que ustedes tienen que tener como ceramistas o como técnicos dentales. Los técnicos dentales somos artistas, chicos. Hay que entender eso. Más allá de que sigamos una técnica, de que sigamos una línea, pero también somos artistas, a diferencia de los clínicos. Hay muchos clínicos que son artistas, pero ellos están más en el rango de la medicina, nosotros estamos más en el rango del arte. Entonces es fundamental incorporar herramientas que no nos da la carrera, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de estratificación, dentro de la estratificación básica podemos hacer una carga de opaco, dentina opaca, si es necesario, dentina incisal, ¿sí? Dentina opaca es cuando yo tengo un espacio muy delgado en el metal, tengo que hacer carga de cerámica, ahí voy a colocar dentina opaca para bloquear el metal. Pero si tengo un espacio suficiente para hacer carga de cerámica, no es necesario usar dentina opaca. Puedo usar directamente dentina e incisal. Entonces, ¿cómo logro una estratificación simple, básica, para hacer una restauración? Opaco, dentina e incisal. Yo con esas tres masas puedo hacer una corona, puedo hacer un diente, ¿sí? Bien, si quiero hacer una estratificación más avanzada que le llamamos, ya existen efectos. La fábrica diseñó diferentes efectos
que estos simulan al diente natural y puedo lograr dientes un poco más naturales. Bien, ahora vamos a ver el tema de efectos más adelante. Cuando hablamos de opaco, hablamos que el opaco tiene su propio líquido, ¿sí? Este viene en dos presentaciones, puede ser polvo o pasta. Depende cómo se sienta mejor trabajándolo el protesista. Pero sí es fundamental esto, que el líquido de opaco, que las masas se mezclen con el líquido de opaco correspondiente, ¿sí? Nunca hay que mezclar otros líquidos que no sean indicados para la carga de la masa que yo voy a cargar. Por ejemplo, en este caso voy a cargar un opaco, tiene que ser con el líquido indicado. ¿Por qué es fundamental que utilicemos líquido y no agua para la carga de cerámica? Hay muchos ceramistas que usan agua destilada para la carga de cerámica. No es conveniente porque la fábrica diseña líquidos que tienen carga orgánica y esta carga orgánica hace que la cerámica sea mucho más estable. Entonces, es fundamental que utilicen estos líquidos, no solo que le da más estabilidad a la cerámica, sino que también mantiene su color real. ¿Sí? Entonces, es fundamental que se usen los líquidos correspondientes. Bien, dentina opaca. Ven que solo se coloca en sectores donde son delgados, donde yo quiero buscar más estética, pero tengo el metal ahí nomás. Entonces, para generar más bloqueo, coloco dentina opaca, solo en sectores delgados. La dentina opaca también hay que encontrar en todos los colores. Dentina, se carga dentina en todo el cuerpo, solo liberando la parte más incisal, la parte más translúcida, se deja libre para cargar el incisal. Bien, y los efectos. ¿Vieron estos dientes que son jóvenes? Nosotros llamamos dientes jóvenes, porque tienen estos halos azules. Lo van a ver en niños, en chicos jóvenes como ustedes. En dientes más longevos van a ver con más desgaste. Pero bueno, mi presentación ahora les traje esta foto, en donde ustedes pueden ver que aquí hay más melones. ¿Saben lo que son más melones? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Ivoclar creó una masa cerámica que se llama Impulse Mamelon, que es para crear estos mamelones. ¿Sí? El Edge, para crear este halo parecido, que lo vemos acá abajo, en todos los dientes jóvenes está esto. Si ustedes se ven frente al espejo, con una luz de frente, esto lo van a ver con el fondo de boca. ¿Sí? Luego, incisales y transparentes opales. Estos son para crear estas líneas azulinas que están en la zona incisal de los dientes jóvenes. Dentinas oclusales tienen una masa mucho más oscura. Ustedes ven un diente natural, un molar o un premolar natural, van a ver que en el centro, la cara oclusal, está mucho más oscuro, como por la carga de dentina que tiene. ¿Sí? Entonces, aquí Ivoclar creó una masa en donde se puede simular eso. Al igual que la masa incisal para molares, que es más blanquecina. También efectos opales para crear la zona incisal de las coronas, como pueden ver en la imagen. ¿Sí? Diferentes efectos opales. Ahí los tienen. Son masas más azulinas. Incluso tenemos la 5, que la voy a utilizar para cuando quiero crear un diente longevo. En la zona incisal le voy a poner un color más naranja. No sé si ustedes tienen abuelitos o padres más mayores, van a ver que el azul ya no lo ven en los dientes, pero sí en colores anaranjados, amarronados. Entonces se carga con esta masa cerámica. Estos son los Impulse. Ahí están las masas que les mostré anteriormente, las masas oclusales, como ven, colores duraznos, anaranjados. Y también una propuesta de gingiva para crear restauraciones cuando tengo que recuperar la gingiva dentaria. ¿Sí? Esto también se puede crear.
Y ahí tengo los diferentes niveles de roce. Entonces, ¿qué es IPS Classic? Es una cerámica de feldespato de alta fusión, viene en 16 colores, técnica de estratificación. Esta es la presentación de la cantidad de potes, de la cantidad de gramos en el pote. Coeficiente de expansión térmica de 13.8 a 15.2. Eso es lo que tiene que tener el metal que yo voy a elegir también, ¿sí? Los beneficios, muchos años de experiencia, fiel reproducción al color, a la guía de colores, y es fundamental esto, los resultados estéticos de alta calidad, ¿sí? Puedo lograr muy buenos resultados con una cerámica muy simple en la carga. Ahora van a ver por qué les digo que es tan simple. Este es un trabajo que nos compartió nuestra líder de opinión, Iris Camacho, que me está dando hoy una presentación aquí. Ella hizo una restauración de cerámica en un central con 3 masas cerámicas. Inició con un metal limpio, así tiene que quedar el metal cuando yo voy a hacer la carga de cerámica, la carga de lopa. Tengo que obtener ese metal de esa manera. Ven que está limpio, está libre de cualquier resto de óxido y demás, y de revestimiento. Oxidó el metal y le hizo la primera carga de opaco, la primera pincelada de opaco. Acá se genera la primera unión química entre el metal y la cerámica. Luego hizo otra carga de opaco con el mismo opaco en donde cubrió todo el casquete. ¿Sí? Ahí lo está cubriendo. Ella utiliza herramientas de puntas de circonio para hacer la carga de opaco, pero se puede hacer con cualquier técnica pincel, no es necesario que tenga esta punta. ¿Sí? Se hace con cualquier pincel. Lo ideal es pelo de marca o pelo sintético, pero tiene que ser un buen pincel. Chicos, el pincel para el ceramista es como el delantal del chef, es una de las herramientas necesarias que tiene que tener el ceramista, ¿sí? Entonces, tienen que estar cómodos ustedes con el pincel que vayan a cargar cerámica, no un pincel que esté mal estado, un pincel que esté con el pelo abierto. Tiene que ser un pincel que haga punta para que ustedes puedan dominar la cerámica como la van a cargar. Entonces, segundo paso de opaco, cubre todo el metal. Carga de dentina en un paso, ¿sí? Carga de incisal, vuelve a cargar incisal y lo termina con glaze. Nada más que eso. Y vieron la restauración que consiguió Iris. Entonces, con 3 masas cerámicas yo hago una restauración. Yo consigo una restauración de esa manera. Quiero que me hagan preguntas. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió? ¿Qué es lo que quieren que les repita? Porque ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos. Mi nombre es Neyli Romero. Sí. Y yo estoy en Claro, ¿tu nombre? Neyli Romero. Sí. Y estoy en el primer año de haciendo prótesis. Ahora estamos en prótesis totales. Sí. Y para empezar, usted nos preguntó el paso a paso, que ya cada uno de nosotros lo sabemos, pero no lo hemos dicho. Y ahora aquí. ¿Por qué no me dijeron? Me hicieron ganar el punto entonces. Son malos, a ver. Me están probando a ver si estaba buena como la Estamos pensamos. tímidos. Sí. Y ahora con el producto que usted está mostrando, yo primera cosa, ya he escuchado anteriormente el tema de la cerámica, porque creo que es lo más sonado por la tecnología que hay ahora. Sí. Y estaba viendo ahí en las imágenes del producto que cómo es la cerámica, es polvo, es crema, cómo hay que mezclarlo, cómo hay que hacer el trabajo, cómo. O sea, quisiera tener un pantallazo para el siguiente año cuando me toque esa materia. Bien, importante. La verdad es que yo tengo un paso a paso, una carga. No sabía que me iban a pedir si no lo preparaba. Pero lo puedo explicar. Y ustedes se pueden dar cuenta porque ustedes ya entienden. Entonces, yo, ¿cómo voy a generar
el opaco. Yo voy a volver esta imagen, voy a ir y voy a volver. ¿Sí? Bien. Acá tengo el casquete totalmente opacado. ¿Cómo creo este opaco? Este es un polvo. Y este es una jeringa que tiene una pasta. Entonces, la fábrica lo que propone es lo siguiente. Aquí el opaco ya está mezclado, polvo y líquido en esta. Está mezclado. Siempre hay que poner una gotita más de líquido. Entonces, tengo la opción de trabajar con jeringa y mezclarlo en mi loseta, como una pasta. Ahora, en caso de que no quiero usar esta técnica, puedo usar esta. Esto es un polvo, esto es líquido. Se mezcla una cantidad de polvo con líquido y creo una masa, una pasta. Eso tiene medida y... Sí, es no las medidas como para medirlas específicamente, pero sino, o sea, saco una porción de opaco muy delgada y le coloco una gotita de opaco, de líquido opaco. Yo tengo que conseguir una consistencia de una pasta, ¿sí? Donde yo levante el pincel y lo pueda pincelar. ¿Cómo hizo Iris aquí? Miren, esta es la consistencia que consiguió Iris, es fabulosa. ¿Ves? Como que es una pasta que se coloca sobre el casquete. Es bien cremoso. Directamente al casquete. ¿Sí? Se pueden usar dos técnicas para la carga de opaco. Una es a pincel, solamente a pincel. Yo lo que les recomiendo es que ustedes compren un buen pincel desde el inicio, porque van a ver la diferencia. Si yo obtengo un pincel, tengo un pincel con una buena punta, que un pincel que no tiene buena punta. Ahí también voy a controlar dónde voy poniendo la masa cerámica. Entonces, el primer punto, el opaco. Puede ser a pincel o puede ser con estas bolas de circonio o bolas de vidrio que también hay en el mercado. Se coloca, esa pasta se levanta con este instrumental y se va colocando. Lo voy vibrando un poquito, ¿sí? Al casquete, para que vaya corriendo. Eso es lo único. La cerámica no se vibra, solo el opaco un poco para que vaya cubriendo todo el casquete metálico. Entonces, esto es una pasta. Al igual que la cerámica, si ven aquí, justo en mi imagen, esta es la punta del pincel y yo tengo que conseguir la pasta, digamos, la masa cerámica tiene que ser con esta consistencia. Entonces, la cerámica viene en polvo y mezclo con una gotita de líquido correspondiente para masa cerámica, no para opaco. Son diferentes líquidos. Consigo una pasta y ahí voy cargando. Si ustedes ven, es como una pasta media arenosa, la cerámica, ¿sí? En donde le voy a empezar a dar la forma anatómica del diente que yo quiero cargar. Entonces, ¿cómo es? La consistencia es una masa que se mezcla polvo y líquido. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta? ¿Ok? ¿Ustedes, chicos? Mira, la verdad que me voy bastante enojada porque me han mentido. No está bueno eso, ¿eh? Qué mala imagen de allá de hoy. No, bueno, pero qué bueno que ya estén en su primer año de carrera, pero que ya hayan visto esto, para los que quieran ir especializándose en lo que es protesismo. Siempre hay que tener en cuenta, como les decía anteriormente, que la prótesis fija es mucho más, necesitamos mucho más de nuestro arte, de volcar nuestro arte en eso. Entonces es bueno que además de estudiar las técnicas, nosotros estudiemos con más herramientas que podamos volcar a este arte, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un caso de otro líder de opinión, de Ivo Clerc, que es de Mariano Maurici. Él es un artista realmente, lo van a escuchar nombrar mucho, es conocido a nivel mundial, es una cultura, es argentino, y él es un artista.
Y ahora van a ver lo que hace con las mismas masas que utilizó Iris, pero él la adicionó pigmentos. ¿Sí? Dentro del portafolio de lo que es la metalocerámica o las cerámicas dentales, dentro de todo el portafolio están los opacos, las masas cerámicas que cubren dentina, incisales, efectos, y luego están los stain, que son los maquillajes que yo voy a utilizar para terminar mis restauraciones en caso de que lo crea necesario. Es pintura, ¿sí? Pueden ser de manera interna, externa. Cuando hablamos de manera interna o externa es que lo puedo utilizar cuando ya está glaseado, antes de glasear en realidad, como ya terminé mi restauración, y lo pinto, o antes de comenzar la certificación, en la primera masa cerámica puedo pintar también. Pero no nos vamos a complicar en eso. Solo entender qué es un pigmento, qué es un stain. Dentro de la línea de IPS de Ivoclar existe IPS Ivocolor. Ivocolor es un pigmento universal que nosotros lo tenemos para la línea de metalocerámica y libre de metal. Dentro de esta composición existen polvos y pastas de pigmentos. Las pastas las voy a utilizar para determinada función y los polvos para determinada función. Pero todos son pigmentos, ¿sí? Dentro de esos pigmentos, las ventajas de nuestro sistema están hechos con óxidos, con pigmentos de óxidos, ¿sí? Y cristales, con lo cual voy a conseguir más naturalidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 23 colores de pigmentos. Como pueden ver, esto es polvo y se mezcla con líquido. También obtengo una pasta, en donde aquí voy a pintar la restauración, ¿sí? Aquí voy a pintar mi diente que yo creé con estos pigmentos. ¿Cómo va a ir la consistencia de estos pigmentos? De esta manera. Así los tengo que obtener para levantarlos con mi pincel y pintar la restauración que yo creo. Entonces, dentro de los pigmentos, Ivoclar propone a los estudiantes y a los que inician con esto, comprar 3 colores primarios. El rojo, el amarillo y el azul. Dentro de estos 3 colores primarios puedo formar 7 colores. Incluso el rosa, que se puede utilizar para gingiva y para muchos otros colores, pero para gingiva también. Entonces, comprando 3 potes, obtengo 7 colores, ¿sí? La consistencia, esta tiene que ser, es como si fuese una pasta, ¿sí? Dentro de la bio, ¿saben lo que es una bio ustedes? ¿No? Una bio se llama al portafolio de cerámica o de cualquier otro producto de odontología, o bueno, en este caso estamos hablando de odontología. La bio es el portafolio de materiales. Van a escuchar mucho que en la casa dentales dicen la bio. Entonces, dentro de la bio existen otros pigmentos que son los shades, que son las pastas que ya vienen preparados. Esto es tal como les mostré anteriormente entre el opaco en polvo y el paja. Bueno, es esto también. Estos pigmentos ya vienen preparados, porque aparte de pigmentos, son modificadores de dentina. ¿Sí? ¿Qué hablo cuando hablo de modificadores de dentina? ¿Por qué digo que son modificadores de dentina? Si yo tengo un color A1 y lo quiero llevar a un A4, lo puedo hacer con un modificador de dentina. Modifica mi color dentinario. ¿Sí? Tiene pigmentos que tienen la capacidad de modificar la dentina. Entonces, ¿qué voy a elegir? Los shades, para aumentar el color. ¿Bien? Esto es para terminar nuestras restauraciones. A su vez, tengo los shades, como les mostré anteriormente, y los essence, que son los polvos que se mezclan con líquido. Y luego las pastas de glaze, que son las que le dan el brillo a la cerámica. Esta pasta le da el brillo a mi cerámica. Entonces sí es necesario usarla. ¿Por qué?
porque la cerámica no puede quedar con poros. Entonces, está bueno que se usen estas masas de glaze, por eso las fábricas sacaron esto. Y esto era lo que les quería mostrar. Mariano Maurici es un técnico argentino, ¿sí? Speaker de Bosler. Él hizo esta carga de cerámica de un puente de 3 piezas en 3 pasos. Puso dentina, opaco, dentina y sisal. Y luego con los pigmentos hizo este color. Logró estas restauraciones. Entonces es fundamental que ustedes, si eligen ser especialistas de cerámica o ceramistas, sepan manejar el color, sepan entender el color, sepan entender luz, sombra, ¿sí? Eso es color. Conocimiento, uso pigmentos, aquí hay pigmentos negros también, no solo azules, negros, aquí. Puso todos esos pigmentos y logró esa restauración. Entonces, ¿se puede hacer con 3 masas cerámicas? Sí. ¿Se puede hacer con pigmentos? Sí. Y se puede lograr esto. No, eso no hay todos los colores, ¿no? Hay que saber jugar. Hay que saber jugar. Pero para saber jugar tengo que entender color. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas sobre color? ¿Se entendió? ¿Pigmentos? Sí. ¿Bien? Bueno, chicos, gracias por su tiempo. Gracias por darme este espacio para poder presentar nuestros productos. Y contarles que nosotros tenemos un programa educativo. Nosotros el año que viene vamos a participar también con ustedes, dándoles cursos prácticos, ¿sí? De la línea. ¿Sí? Bien. Para colaborar con el instituto. Así que ahí vamos a poder ver en la práctica, y ustedes van a poder ver en la práctica todo lo que yo les mostré hoy. ¿Sí? Lo van a cargar ustedes. Por eso está bueno que puedan leer sobre cerámica. Hay una página que tiene Bosler, que de ahí pueden bajar todos los manuales. Hay videos, hay manuales, hay tutoriales, hay todo en esa página, esta página libre. Bosler.com, y ahí pueden bajar todo. Hay videos tutoriales, ahí están todos los manuales de todos los productos, y hay también trabajos así de paso a paso de nuestros líderes de opinión que van mostrando su trabajo paso a paso. Ahí lo pueden ver. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Y usted tiene alguna página? Instagram. Les paso mi Insta, como dice mi sobrino. Sí, ¿Cómo? No sé si acá es igual, ¿no? Pero yo soy de Argentina, creo que lo dije. Le digo, ¿cómo se relacionan ahora con los chicos? Porque antes a mí me invitaron, yo tengo 36 años, me considero joven, pero a mí mi novio me invitó a salir, me invitó a tomar una coca al principio. Y me dice, no, tía, por el Insta. Y yo, ¿qué es el Insta? El Instagram, me dice. Ay, así se empieza. Usted también, ¿no? Sí, Instagram. Claro, son de esa época. ¿Tiene trabajo? ¿Cómo? ¿Tiene su trabajo? ¿Muestra proyectos y páginas? Yo lo que muestro son los productos. Ah, los productos. Sí, los productos. Pero dentro de los productos comparto también el trabajo de mis colegas. Así que si quieres síganme. Es Angie, A-N-G-I-E, Angie.Montivero. Ese es mi Instagram. Montivero con B corta. Montivero con M y B corta. Ahí yo voy a compartir comparto cosas de la empresa, trabajo de la empresa, así. ¿Y este producto dónde lo venden? ¿Dónde es su...? Codensa. Codensa es nuestro representante aquí en Bolivia. Calle Sucre, esquina Barco, justo en plena esquina. También ya han llegado los dientes, justamente como estaba diciendo aquí el doctor, dientes de toda tonalidad, que no solamente blancos, ¿sabes? Como han visto ahora la escala de colores, entonces ahí son los más acertados a la realidad. Así que pueden pasar, les podemos mostrar y compromisos. Hay colorímetros. Incluso esa guía está aquí. ¿No va a ser precio? Sí, le estaba diciendo la promoción al doctor que esos colorímetros son eternos, siempre y cuando obviamente no se los estén agarrando, porque compran colorímetros, ¿por qué? Porque el doctor se queda con el colorímetro.
Solo por eso, porque después... Es eterno, chicos. Sí. Yo tengo mi colorímetro desde que empecé a estudiar. Es eterno. O sea, es una inversión que la hacen al inicio y luego no la hacen más. Porque todo es universal ahora. De hecho, Ivocler sacó la guía para ser más universal con todas las otras líneas. Todo es, los colorímetros son todos iguales. ¿Qué industria es esta industria? Ivocler es una industria que está en Liechtenstein, ¿sí? Liechtenstein es un principado que queda entre Suiza y Alemania, ¿sí? Limita con Suiza, Alemania y Austria. Es muy pequeño. Ahí tenemos una de nuestras fábricas, la más grande, la principal. Después tenemos 7 fábricas en el mundo, por ejemplo, donde se hacen los dientes en Filipinas. Tenemos una fábrica en Estados Unidos, otra fábrica en Italia, en Filipinas, en Austria, en Alemania, en Liechtenstein y en Suiza. Esas son todas nuestras fábricas. Pero el cerebro, la base, está en Liechtenstein. Es un principado que está entre Suiza, Alemania y Austria.